Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Enclave Lila, un podcast que intentamos descudriñar un poco lo que ocurre hoy, escuchando aquellas cosas que no nos están contando habitualmente. Yo soy Teresa Esbarrao, esto es un podcast de Lunes Lilas y estamos en la Casa de las Mujeres de Pamplona. Y hoy tenemos en Enclave Lila a nuestra queridísima Cristina Fallarás, y lo digo de verdad, queridísima, Pues claro, queridísima. que poco os voy a decir de ella porque la conocéis todo el mundo. En Pamplona ya es como que creo que si va por las calles le va a ir abrazando todo el mundo, pero bueno, ella es periodista, como bien sabéis, con una larga trayectoria en diversos medios, combativa siempre, y sobre todo ha sido clave en la visualización de lo que es la violencia sexual. Recordar su Cuéntalo, en estos momentos ya hablaremos un poco después la nuestra, sus publicaciones, que tiene muchas, pero en concreto lo que más nos vamos a centrar, No publiques mi nombre, ¿no? También como de lo último. Bueno, Cristina, es un placer de verdad tenerte aquí. Y yo, fíjate, primero queríamos preguntarte, tú realmente, ¿por qué eres así? Quiero decir, ¿por qué te has dedicado a esto? Ay, me encanta, ¿por qué eres así? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Sí, ¿por qué te has dedicado a esto? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que porque llega a un límite, porque una supera el umbral de la violencia. Digamos que crecemos, voy a hablar en primera persona, pero creo que es aplicable a todas las mujeres, absolutamente a todas, yo crecí con una incomodidad tremenda, una incomodidad por la desigualdad de trato, por la desigualdad de condiciones de desarrollo de mí como niña, como adolescente, como estudiante, como profesional. Y cuando tuve a mi primer hijo, en 2002, ya estallé y dije, nos han engañado a lo bestia. Es decir, ser madre no es algo que me vaya a hacer bien. Ahora acabo de empezar a perder toda mi construcción económica, y ya era una construcción económica dañada por la violencia sexual en la infancia y en la adolescencia. Y ahí, cuando yo tomo conciencia económica, fíjate qué gracioso, porque no era conciencia de la violencia sexual, que yo había sufrido mucha violencia sexual. Es decir, yo cuando tengo a mi hijo mayor ya he sufrido tropocientas violaciones. Pero fue cuando vi la violencia económica y vi que ya no iba a poder ser quien yo quería ser. A mí me despidieron embarazada con mi hijo y después me despidieron embarazada con mi hija. Pero además la violencia contra mí como trabajadora fue tremenda y ya supe que no iba a ser considerada una igual. Dije, no puede ser, no puede ser. Y ahí empecé a mirar la violencia contra nosotras desde el punto de vista económico. Y empecé a poner en el centro algo que es tremendo, que es que el sometimiento en una sociedad que se dice democrática y que no tiene tortura, en teoría, tortura institucional, el sometimiento es económico, el sometimiento de las mujeres. Y tirando de ese hilo fue cuando llegué a un activismo radical. Sí, entendido. Pero la violencia sexual venía de la infancia, y la violencia sexual de la adolescencia y de la infancia me llevó a vivir violencia sexual durante toda mi vida. Afortunadamente, con mucha terapia y abandonando ciertos espacios como la heterosexualidad, he conseguido salir de ahí. Que por cierto, claro, tú empiezas el Cuéntalo, luego has seguido ahora, incluso entiendo yo, ¿no?, que incluso escuchando relatos de otras mujeres, para ti misma, ¿no?, también te habrá removido cantidad de cosas, ¿no? A la bestia. Bueno, a ver, fíjate, yo cuando lancé Cuéntalo en 2018, yo ya llevaba algunos años de trabajo sobre las violencias que yo había sufrido, porque, bueno, cuando sufres violencia sexual en la infancia, aparte de que te violan todo el rato, a partir de ahí te conocen como persona marcada, los depredadores. Pero tienes que trabajarte adicciones, autolesiones, problemas de alimentación, un montón de cosas. Y ya llevaba muchos años trabajando eso y localizando las violencias que yo creía que tenía localizadas todas. Ya. Y cuando lancé Cuéntalo,
y de repente me llegaba un cuéntalo. A mí, cuando un compañero de la universidad me llevó a casa borracha después de una fiesta, entró en mi casa detrás de mí y me dijo: no creerás que esto es gratis. ¡Ah! ¡Ostras! Yo también lo viví esto y no me acordaba. A mí, cuando mi tío o mi padrastro o mi tal, o el día que en la piscina o en el gimnasio mi profesor tal, es decir, empecé a reconocerme en violencias que yo no tenía, que no tenía contabilizadas, que no estaban en mi nómina, no tenías de conciencia, violencias, ¿no? claro. Y después ya vino una capa muchísimo más fina, porque lo que hemos hecho desde los movimientos testimoniales de Ni Una Menos, Me Too y Cuéntalo, hasta ahora, ha sido ir eliminando, ir añadiendo, o sea, eliminando lo grueso y añadiendo capas semitransparentes, parecen. Es decir, pequeñas violencias que acumuladas conforman un barro aterrador, pero que cada una de ellas parece que no es tanto. Y ahí sí empecé a reconocer violencias que yo he sufrido dentro de las parejas. Por ejemplo, yo hubo un día, fíjate que parece una tontada y no lo es, yo hubo un día que perdí la música. Yo era una mujer muy musical, me gustaba muchísimo bailar, todo el día ponía música en casa y tuve una pareja, un marido, que cada vez que yo ponía música de la mía, se reía. Se reía, se burlaba de mí, esta mierda que oyes, esta cochamba, de manera que yo empecé a no poner mi música, porque total, ¿para qué vamos a aguantar una burla? Mierda, ¿no? Digo, lo que y te cuando decía. me separé de él, tiempo después, tiempo quiere decir años, me di cuenta de que no la había recuperado y que ya no bailaba y que ya nunca escuchaba música. Y uno de mis hijos me dijo: ¿ya nunca tú no te pones música cuando te duchas? Porque recordaba que de pequeño yo cantaba siempre y me ponía siempre música. Y pensé, este daño, tú no puedes ir a una comisaría y decir: mire, es que me han quitado la música. Y sin embargo, esa violencia psicológica había hecho que yo perdiera la música y perdiera también mi capacidad para bailar. Y perdiendo la capacidad para bailar, perdí, por un lado, una parte de mi ocio y por otro lado una parte de la relación con mi cuerpo y de mi alegría. Claro, esta violencia parece una bobada y yo la descubrí leyendo a otras mujeres. Eso es maravilloso, ¿no? Me refiero a esa parte de la ligazón de unas con otras, de las vivencias. Y el descubrimiento de violencias que no son punibles. Sí, eso es que eso lo que dices, vas a una comisaría y dicen: claro, señora... porque nos acorralan en el corralito, valga la redundancia, de las violencias punibles. Bueno, ¿qué es? Una agresión, una penetración, un tocamiento, un acoso en el trabajo. Bueno, hay violencias que no son punibles y que quizás no pueden no serlo, porque forman parte de lo relacional, pero no están narradas y tenemos una obligación de relatarlas para que no permanezcan y sobre todo para que quede constancia de que existen. Sí. Pues la verdad que, quiero decirte, a mí siempre me resulta muy placentero escucharte, y aparte aprendo mucho, la verdad. Pero, o sea, estos días estás con Lunes Lilas en esta jornada y sí que, porque tú eres muy conocedora, ¿qué balance haces un poco es decir, nosotras estamos diciendo desde 18 años de Nagore La Paz, 10 de la violación no más fuerte que otras, pero que marcó un antes y un después de la manada? ¿Tú qué piensas de esto? Pues pienso que es complicado y no es cómodo hablar de esto, porque pienso que hay una fractura social. Pienso que en un lado estamos la inmensa mayoría de las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres y de las identidades no binarias hemos avanzado muchísimo. Creo que hay muy pocas chavalas. Puede haber chavalas que no se reconozcan como feministas, me da igual. Puede haber chavalas que se reconocen de derechas hasta extrema derecha. No sé si hay tantas chavalas que acceden a hacer una felación si no les apetece, sin considerarlo violación. No sé si hay tantas chavalas que acceden a una penetración anal como hacíamos en nuestra época, porque era lo que te tocaba. No.
No sé si hay tantas chavalas que cuando les tocan la teta no responden. No sé si hay tantas chavalas que van solas. Es decir, ha habido un cambio tremendo ahí, y en sus madres, y en sus abuelas, y en nuestras hijas e hijos e hijes, porque están en nuestro entorno. Y por otro lado, ha habido un erizarse de una parte de los hombres. Hay una parte de los hombres que se han erizado como si... Yo me los imagino como un puercoespín que se abre las espinas contra algo que lo encuentran agresivo contra ellos, porque pierden poder, pierden mucho poder. A mí no me gusta tanto hablar de privilegios como poder, es decir, ellos son soberanos del poder, han ejercido el poder y no quieren perder ese poder. Y en medio de esos dos lugares, uno de alegría y avance, y sufrimiento lo hay, pero es mayor la alegría, y otro de cabreo, púas, y una unión en lo podrido, en medio en medio de esa brecha han caído una parte de la población que son sobre todo hombres desorientados y cuyo silencio nos pesa a nosotras y les pesa a ellos. Y no saben salir de ese silencio, Tere. Y eso es lo que a mí les pegaría de hostias. O sea, les agarraría y les diría: ¡despierta, Manolo! ¡Despierta ya! Porque están como estupefactos. Yo, fíjate, desde el caso de Rejón, que es un caso que se me imputó a mí, se me atribuyó a mí cuando yo no tuve... A ver, yo publiqué un testimonio donde él se reconoció. Allá tú con lo que haces con tu pene, pichón. O sea, no es una cosa mía. Pero desde ese momento hay un sector grande de las izquierdas, y sobre todo de los varones de izquierdas, que no se llevan bien conmigo. Yo soy una mujer muy de izquierdas, y soy una mujer muy feminista, pero he sido una mujer radicalmente de izquierdas y muy ligada a la memoria histórica. Bueno, hay varones de esos ámbitos que no se llevan bien conmigo, que me encuentran incómoda, que cuando voy a dar una charla alguna mujer me llama y dice: Cristina, habíamos pensado en ti, pero es que los chicos dicen que igual eres un poco incómoda, que no saben qué vas a decir de ellos. Esos tipos probablemente no ejercen grandes violencias y sin embargo siguen instalados en un silencio que en este momento, si no salen de ese silencio, para mí son partícipes, mí son partícipes, pero si no salen de ese silencio acabarán violentando, porque va a erizarse todo. Tengo la sensación de que la sociedad va hacia un castigo, es decir, nosotras lo que hemos hecho es hacer una revolución. Toda sociedad que plantea un nuevo relato sobre sí misma genera una revolución. Nosotras hemos generado una revolución. Por primera vez en la historia de la humanidad está relatado el mundo de las mujeres. Y no hemos hablado de moda, ni de anillitos, ni de regímenes de adelgazamiento. Hemos hablado de violencia, cuando nos hemos lanzado todas de manera espontánea a hablar. ¿Vale? Entonces, eso es una revolución, sin paliativos. Bueno, toda revolución lleva su contrarrevolución. Se está gestando lo que llaman la manosfera, lo que llaman los espacios oscuros de Internet, las manadas, que son tantas que una piensa: os estáis organizando como soldados de la violencia sexual, os estáis organizando contra el deseo, os estáis organizando jerárquicamente y por batallones. O sea, es bestial lo que yo veo. Yo veo una construcción de gesta, y eso me aterra, porque en las manadas y en las construcciones de Internet hay algo, incluso en el lenguaje que utilizan, donde hay una nostalgia del héroe, y ahí tenemos todas las de perder, si esos que están en la brecha no hablan. Qué interesante, la verdad, porque efectivamente yo creo que nosotras conocíamos nuestro silencio, que me parece, es verdad, súper interesante. El suyo es el básico. Tienen que hablar, sí. Para mí es el básico. Importante. No apelo a ellos, porque hace mucho que no apelo a los hombres. Me importa, te digo, me importan un pito, no cuento con ellos. Porque si contara con ellos, la frustración es tan constante que no avanzaría. Sí, no, pues necesitamos que sigas avanzando, ¿eh? Porque además, claro, tú eres, como decimos, me decía mi madre, capacico de las hostias de todos estos, ya no de los que están en silencio, sino de los que están bien activos, ¿no? Capacico de las hostias. Mira,
Anteayer me llegó una denuncia nueva, una demanda contra mí de un músico que está denunciado en los juzgados por haber agredido a una cría, no sé si 10 o 12 años, y que acto seguido me llegaron otros testimonios, y cuyo nombre taché, a saber tú, pichón, ¿por qué te reconoces? Pero es que hace un mes me llegó otra demanda, tengo la demanda de este músico, tengo la demanda del rapero, tengo la demanda de un cirujano de Santander, tengo la demanda de un matrón, de un comadrón de Sevilla, tengo la demanda de un charlatán de feria, una especie de publicista, tengo la demanda de otro músico, y entre todas esas demandas me piden ya cerca de 1.300.000 euros. Entonces paso... Madre mía. Claro, Tere, yo tengo la sensación de que el sistema está construido contra personas como yo. Y si te fijas y analizas cuál es mi papel, me parece terrible que el sistema no sea capaz de sostener o de aguantar un papel como el mío. Como el mío, como el de las otras mujeres que están dando voz a otras. Pero como a mí me llueven los... Y entonces pienso, bueno, quizás soy una forajida, quizás soy una delincuente, quizás en este sistema yo estoy fuera de la ley. Y tengo que plantearme entonces qué es la ley. Sí. Lo digo en este ámbito porque nos queremos y porque es un ámbito de cuidado. Pero ¿qué supone que yo, por publicar testimonios de mujeres que han sido violentadas, sea yo la juzgada? Pero no solo eso, sino que cuando me siento delante de la jueza, le digo, a ver, señora jueza, pero es que este señor... Hay decenas de chicas que dicen que las ha violado. Sí, pero no estamos juzgándole a él, estamos juzgándole a usted, señora Fallarás. ¿Ah? No. Claro, quizá ese es el problema, señora jueza, que no me le están juzgando a él, sino a mí. Y que usted debería preguntarse por qué contra él no hay denuncias en los tribunales, sino en las redes, y contra mí sí. Sí, porque está claro que eres incómoda. O sea, quiero decir, no, más que incómoda, efectivamente. O sea, que hay aquí una ruptura. No formas parte, ¿no? del Claro, que hay una sistema. Ruptura sistémica. Ya, sí. Y por cierto, claro, en relación con eso, aunque sea un poquito, dinos esto de la nuestra, ¿no? ¿Por qué en este contexto? Bueno, porque la realidad digital ya no es una realidad virtual, es una realidad. O sea, nosotras en este momento habitamos dos realidades, a grandes rasgos. Esta, la de la chicha, la que estamos. Y aquella donde va a salir este podcast, aquella donde tú pones la convocatoria de los medios, aquella donde yo grabo un vídeo y doy una noticia, o aquella donde el presidente del gobierno o un ministro anuncia que los trenes serán más baratos o más caros. Es decir, es una realidad que ya es una realidad de actuación. Esa realidad está solo construida por hombres violentos para hombres violentos. Nos parece imprescindible construir en esa realidad un espacio para mujeres y contra la violencia, es decir, hacer lo contrario que ellos. Y por lo tanto hacerlo de forma colectiva, en lugar de ser un macho rico violento, ser miles de mujeres bastante pobres, por la paz y por el diálogo, que construyamos ese espacio, esa comunidad donde encontrarnos, donde poder decir, a mí me violó tal señor, y se llama la nuestra, y decirle, lo que pasa en la nuestra se queda en la nuestra, compañera. Dímelo a ver qué podemos hacer entre todas. Donde poder ofrecer asesoría jurídica, asesoría terapéutica, que tenemos todas la cabecita bastante mala, asesoría sexual, compañeras, que a las que nos han violado y a las que nos han agredido, la sexualidad se queda muy dañada, hay que recuperarla, que hay que follar mucho y bien. Asesoría ginecológica y médica, que en Soria, en Ciudad Real, en Zaragoza, en Cuenca,
en Vitoria, cuando una mujer pregunte dónde hay una ginecóloga con mirada de género, dónde hay una uróloga con mirada de género, dónde hay una terapeuta con mirada de género, sepamos hacer esos directorios, ponerlos al alcance de las mujeres, los que son gratuitos y los que son de pago. Poder decir quién hay, qué mujeres hay por la zona de Euskadi, qué mujeres hay por la zona de Navarra, qué mujeres hay por la zona de Andalucía que quieren hacer un cohousing, qué mujeres podemos irnos a vivir juntas a Oliete, a Olite, a Teruel, donde sea. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es decir, vamos a generar una comunidad que sea para, uno, narrarnos, porque en las otras ya no vamos a poder narrarnos, es decir, nos matarán. 2, intercambiar eso. 3, ayudarnos. Y 4, construir una realidad que van a borrar de la faz de la tierra. Pues ya sabéis, todavía estáis a tiempo de ser fundadoras, de entrar en la nuestra. Tenéis que ser fundadoras de la nuestra. Claro. Porque para ser fundadora de la nuestra basta con entrar, tú pones en cualquier navegador, en Google o en Mozilla o lo que tengas, la nuestra despega. Entras en la nuestra despega y ahí puedes poner desde 1 euro hasta 10.000. Se te agradecen los 10.000. Es una broma. La cuestión es, si eres fundadora, vas a ser quien entre en el debate sobre cómo construirla. Que es tan fácil como, ¿de verdad vamos a hacer un scroll así como ellos? ¿O vamos a hacer otra cosa mucho más bonita? Eso hay que debatirlo. Sí. Por cierto, yo he visto que entre los que aparecen en los vídeos aparecen hombres. Quiero decir que pueden ser también de la nuestra, aquellos que salen en el silencio, por lo menos. Sí, o sea, que pueden ser por supuesto. También, tú ¿no? fíjate, yo pensaba que nos llegamos a plantear si sería como en torno al 5% los hombres que pondrían, que serían fundadoras, y ya superan el 15%. Ah, sí, ¿eh? Bueno, yo he visto varios vídeos más del así. 15% de fundadoras, hombres. Me parece maravilloso. Y la mayoría de ellos, ¿sabes qué dice? O recuerda a su madre o dice yo tengo una hija. Yeah. Y el yo tengo una hija, que muchas mujeres mayores, o yo tengo una nieta, es porque la ven como una herramienta de futuro, y eso es maravilloso porque es una herramienta de futuro. Sí, sí, sin dudarlo. Pues bueno, nosotras como Lunes Lilas, vamos, todo el apoyo. Y sí, sí, así ya, pero digo que seguimos, que os animamos de verdad a formar parte. Y bueno, la verdad que le queremos, o sea, no sé cómo decírtelo, 1000 gracias. No te queremos ya porque bastante sueles venir aquí siempre en todo lo que organizamos. A nosotros nos admira tu constancia, tu fuerza y tu claridad, ¿eh? O sea, es decir que, no sé, no te puedo decir más, exacto, que eres una activista, pero que se nota que te lo crees, y a mí eso me parece importantísimo, así que muchos besos, gracias. Cuídate mucho, y siempre te lo decimos, si necesitas una islita, ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras. Además, de verdad, gracias, Tere.